La primera vez que te viste frente al espejo no fue solo un acto de reconocimiento, fue también el inicio de una negociación eterna. Esa silueta que miras cada mañana frente al espejo no es solamente tu identidad estética, es también una elección política que va a definir cómo los demás te percibimos. Y de eso va este episodio. Hoy converso con mi amiga Juliana Sánchez, quien me cuenta sobre su negociación con su propio cuerpo, el cual no acepta del todo, no se identifica del todo con él, y sin embargo ha logrado crear una estética propia, un mundo visual propio que dice quién es. Mi nombre es Julio Suárez y esto es Entre Estilos. Juliana Sánchez. Dios mío, esto es un milagro que Sí, tú hayas aceptado sí, es un conversar conmigo milagro hoy sobre lo que vamos a conversar, completamente. o sea, sobre ti. Ujú. Me encanta, gracias. Gracias por este ejercicio Ajá. de confianza. Espero que lo disfrutes. Yo también Eh, espero que lo disfrute. Vamos a intensiar bastante. Ujú. Y bueno, Juliana es socióloga de la Universidad de Antioquia, Sí. Ujú. lo cual quiere decir que ella es una persona bastante intensa. Sí, Le gusta mucho reflexionar sobre su entorno y sí, sobre así sí es. misma, ¿me entiendes, no? Sí. Me imagino. Bueno, Juliana, ¿sabes que esto va aquí de descubrir los mundos estéticos de la gente? Ujú. Que obviamente eso es descubrir también como las experiencias de vida, ¿no? A Sí. partir de cómo nos presentamos ante el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, creo que lo primero que deberíamos saber es, bueno, primero, cuéntanos un poco sobre ti, qué haces, todo eso. Y me interesaría saber cuál es el primer recuerdo de, no sé, ese momento en que te viste en el espejo y te reconociste, esta soy yo, este es mi cuerpo. O sea, ¿cómo es ese primer encuentro con tu propia imagen? Sí. Bueno, sobre mí creo que no tendría nada más que agregar que lo que ya dijiste. Okay. Sí, pues creo que lo importante es dar mi nombre, me llamo Juliana. Eh, y con respecto a la pregunta que me haces, casualmente hace poco estoy haciendo un ejercicio relacionado con el asunto, entonces hice una reflexión pues como pues que me es muy útil en este momento para darte la respuesta. Y es que un recuerdo muy específico, mi mamá cuando yo tenía como 2 años me cortó el pelo más o menos como lo tengo, pues así, corto. Okay. Y recuerdo que cuando yo tenía más o menos 4, pues sí, desde el momento que tengo recuerdos, que es más o menos desde que tenía 4 años, eh, ocurría algo que recuerdo muy claramente, es que cuando yo estaba viendo las fotos o alguien estaba viendo las fotos mías, yo estaba con esa persona, por ejemplo, mis primas o mi tía, eh, entonces veían esas fotos, yo les señalaba y les decía, vea, aquí era cuando yo era niño. O sea, yo estaba, y como te digo, tengo un recuerdo muy claro de eso y es que yo estaba convencida de que en ese momento, pues la imagen que yo veía ahí, ¿cierto? De ese ser con pelo corto, yo estaba convencida que yo era un niño ahí. Entonces, eso es algo que, pues como que he traído a mi memoria, tratando de comprender o tratando de encontrar algunas respuestas pues, de preguntas que me he hecho últimamente. ¿Y cómo qué edad era esa? Cuando yo hacía ese comentario, cuando me preguntas por de cuando yo tenía más o menos contigo 4 o 5 años, My God. y recuerdo que siempre que veíamos las fotos de ese periodo en el que yo tenía el pelo corto, yo siempre señalaba lo mismo, o sea, con todas las personas que, o sea, con cualquier persona que lo estuviera viendo, yo, pues para mí era muy importante señalar aquello de que en ese momento, vea, aquí era cuando yo era niño. Ya en ese momento, sí, pues me reconocía como una niña. Entonces, ese es un recuerdo que me parece a mí como, pues en este momento al que le doy mucha importancia. Y digamos que otro periodo que yo traería pues para darte la respuesta es eso, cuando entro a la escuela. Yo entro a la escuela de 5 años y ahí tengo
esto también lo hice pues en el ejercicio del que te hablé, que hice hace poco, y es que hay dos cosas ahí importantes. Una, yo recuerdo que primero siempre estuvo el deseo, o más bien la frustración, el deseo frustrado, para mí el deseo irrealizable, pues de haber querido ser niño, de haber querido tener un cuerpo masculino. Eso lo tengo, desde que tengo memoria tengo claro eso. Y recuerdo que, digamos, el espacio en el que ese deseo, ese deseo irrealizable, pues como que yo encontraba como un recurso eh, para, para tramitar esta frustración, digamos, era en el baño. Yo estudiaba, yo estudiaba en la tarde. Entonces, como que en la mañana podía tomarme todo el tiempo que yo quisiera bañándome, pues, y yo me demoraba mucho porque recuerdo que en el baño, cuando me miraba al espejo, empezaba a fantasear y empezaba pues como a tener, digamos, la vida pues que yo hubiera querido tener. Entonces los diálogos, digamos, que yo tenía con el espejo y todo eso eran realizando mis fantasías de si yo fuera un niño. Entonces, bueno, conversaciones sobre todo con niñas. Y entonces ese recuerdo también lo tengo muy claro, mucho tiempo en el baño, hablándome al espejo, pero hablándome al espejo como niña. Entonces, eh, tratando como de imaginarme, recogerme el pelo, imaginarme cómo sería pues con las características pues que yo le atribuía a un niño. Y, eh, y otra cosa, bueno, que es un milagro que esté acá y es un milagro que quiera hablar tanto, que quiera y de cosas tan íntimas, de cosas tan íntimas. Otra cosa que esta es aún más, pues como aún más, no sé si vergonzosa, pero es más graciosa. Es que eh, yo era muy fan de una serie que se llama Los Años Maravillosos, que supongo que tú la conoces. Y bueno, yo me obsesioné con esa serie, me obsesioné con el protagonista, pero me obsesioné fue queriendo ser él. O sea, como que como me obsesioné tanto con la serie, digamos que este era otro recurso que me era útil como para vivir esa fantasía, ¿cierto? Entonces yo me memoricé los diálogos de Kevin Arnold y entonces eso, mientras veía la serie, yo interpretaba los diálogos de Kevin Arnold, porque Kevin Arnold tenía la vida que yo quería. ¿A qué edad fue eso? Yo tenía más o menos 8 años cuando le dedicaba mucho tiempo a esa serie. Oye, pero sabes que me parece muy bonito el ejercicio de lo que decías que sí, en el baño, la intimidad del baño y ser tú, o sea, hacer lo que tú querías hacer en el baño y como que esa intimidad, bueno, creo que cualquiera se puede relacionar con ese momento que nos permite estar ahí en el baño eh, con nosotros mismos, ¿no? Sí, No, bueno, genial. Gracias por todo lo que cuentas. Por supuesto que entonces el tema viene siendo el género y el cuerpo, ¿no? sí. Antes de hablar de precisamente ese cuerpo que vamos a vestir. Bueno, pero cuando tú hacías, volviendo a lo que comentabas primero, cuando tú hacías ese comentario de que este fue el día que yo Era, empecé a ser niño, me refería como a un periodo. ajá, Ahí era cuando yo era niño, ajá, sí. ¿cómo reaccionaba las personas que escuchaban ese comentario? O sea, y en la casa, o sea, en el entorno donde creciste, ¿cómo se vivía la expresión de género? ¿Qué pensaba tu familia del género? Y o sea, qué comentarios hacían sobre ti si tú desde niña sabías que te identificabas más con el cuerpo masculino. Bueno, ahora que me preguntas eso, en el recuerdo eso no está. O sea, no recuerdo cómo reaccionaban las personas. Solo me recuerdo a mí observando la foto, porque me gustaba mucho esa idea de que, sí, de que yo consideraba pues, que había sido un niño. Entonces, el recuerdo de las reacciones no los tengo. Eh, lo que sí, pues digamos que cuando yo te contaba ahora que el baño y que pues, o sea, digamos que la soledad era ese espacio donde yo me permitía realizar esa fantasía, pues era porque, a diferencia de lo que ocurre hoy,
pues para mí era, como te digo, un deseo pues completamente, absolutamente frustrado, pues, o sea, yo sabía que ese era el cuerpo que me había tocado y que, pues, que no se podía hacer nada más. Y para mí, pues, digamos, por la época en la que nací, tampoco era una opción siquiera expresar o siquiera tener una expresión de género diferente a la que me había correspondido. Es decir, eh, en mi niñez, digamos que no, como te digo, no se dio esa experiencia de que yo pudiera entonces manifestar mi deseo de ser un niño, algo así, no. Pero sí ocurrió algo que me parece a mí una casualidad, no sé, como muy afortunada, y es que, por ejemplo, mi mamá me puso uno que otro vestido, yo recuerdo que por ahí hasta los 4 años, y recuerdo claramente que no me gustaba, pero yo no, creo que no se lo manifestaba. Pero por alguna extraña razón, o tal vez yo sí le manifesté algo, pero no lo tengo claro, ella fue a ponerme sudaderas, empezó a vestirme de sudaderas, y para mí eso fue pues súper afortunado, porque yo amaba mis conjuntos de sudaderas, y entonces esa forma de vestirme, digamos ese estilo, lo llevé hasta mi pubertad. O sea, recuerdo que hasta mis 12 años yo me vestía únicamente con sudaderas, a veces eran conjuntos y con camisetas anchas. Y esa fue una elección de mi mamá, en realidad, pero yo la adopté pues gustosamente. Entonces, como que no, pues todo esto para decirte que no hubo como una confrontación, pues cierto, sino que, como te digo, o sea, esta maravillosa casualidad. Y entonces, no, el tema del género en mi vida, pues en mi niñez, no, nunca se tocó, nunca se tocó. ¿Y tú crees que tu mamá sabía que tú te estabas percibiendo como un niño? Quizás por eso te... En ese momento no creo. Luego, cuando ya tengo las conversaciones que debo tener con mi mamá, pues respecto al tema, ella sí empieza a ubicar esos recuerdos, pues, y a empezar a encontrar como cabos ahí y tal. encajarse. Sí, pero creo que eso, pero ya teniendo, pues, digamos, esta verdad mía, es cuando yo empiezo a interpretar algunos gestos, algunas maneras mías de esa forma, pero en ese momento no creo que las leyera así. Algo que también me parece como importante mencionar acá es que yo llevé ese estilo, como te digo, muy feliz hasta la pubertad. Y cuando empieza pues como la adolescencia, tipo 14 años, no, 13 años, decido, por alguna extraña razón, empezar a performatizar la feminidad. Iba a decir mi feminidad, performatizar la feminidad. Ahí tomo yo la decisión sola. O sea, como que ya no quiero ver pues, con esta ropa ancha, no, ya me voy a poner la ropa que está de moda para las niñas de mi edad. ¿Y, ¿y qué tal te fue? ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo me fue? Yo, digamos que no me sentía tan incómoda porque afortunadamente en ese momento la moda también era como medio, pues digamos, un poco más neutra, entonces recuerdo unos pantalones, claro que sí eran muy ajustados, de cuadros, y unos zapatos que no recuerdo, o pues no sé cómo se llaman esos zapatos, pero eran unos zapatos que tenían una apariencia bastante masculina, eran unos zapatos como de cuero café, yo Okay. no sé si tú los recuerdas, que los cordones o la parte donde iban los cordones eran como con taches y la suela gruesa como de agarre, Sí, 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 sí. que eran No recuerdo el aquí, nombre exacto, que la pero... punta era como ancha. Ajá. Entonces, como que digamos, en el momento que tomo esa decisión, tal vez es porque con ese estilo me sentía medianamente Como en los cómoda. 2000 estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los 2000, Ajá. exactamente. Entonces, tal vez ahí, bueno, no me recuerdo como sufriéndolo mucho, no. Me recuerdo sufriendo y sintiéndome incómoda por otro tipo de cosas. Por otro tipo de cosas, pero no por eso, no por la cuestión del género. Eh,
ya a lo largo de mi juventud, obviamente pues, obviamente no, pero sí surge el conflicto con el género, eh, pero ya pues como muy bueno, aquí estoy pensando, es que como te digo, como para mí no era una posibilidad, en el 2000 yo estaba en 9º grado, o sea, yo estaba, como te digo, entrando a la adolescencia, y recuerdo que fue la primera vez que me enamoré perdidamente de una amiga, pero para mí, es decir, el hecho de que yo estuviera enamorada de esa amiga, para mí no, yo no enlazaba eso con el de, bueno, entonces ahora voy a tener una vida de lesbiana. Pues que yo creo que yo en ese momento ni siquiera conocía la palabra lesbiana. Claro, claro. O sea, las lesbianas no existían, pues digamos en... ¡Vivan las lesbianas! Claro, entonces, o sea, no había el concepto. No existía el concepto social, pues como que socialmente la cuestión estaba todavía muy oculta. Existe el concepto, pero no en la vida de un adolescente, pues, que lo conociera a profundidad. Y yo diría que culturalmente, o sea, como que culturalmente, pues eso, y hablando hablando de la cotidianidad, de la cotidianidad del barrio, de la cotidianidad, o sea, seguramente en las universidades era un tema, pero digamos que en los espacios, como te digo, cotidianos, como dices, de un adolescente o eso, del barrio, no, y de un colegio, no, o sea, la experiencia de vida lésbica, pues para mí estaba muy oculta, o sea, yo no recuerdo, yo no tengo ningún recuerdo de una relación lésbica en los colegios en los que estuve. Entonces, bueno, yo te mencioné esto de mi amiga. Sí, que porque me preguntaste que cómo me fue. Entonces, como te digo, yo estaba, no sé si resignada, pero para mí no era un conflicto, porque no era una opción. Entonces eso, como que yo estaba performatizando mi feminidad y ya, y eso era, eso no, y eso, y lo que te digo, no lo problematizaba, sino que yo lo que asumía era, esto sí, esto soy en público, es en privado, donde puedo fantasear con otras cosas, pero eso estaba reservado para mi intimidad, para los espacios privados. Entonces no se me presentaba como un conflicto por no ser una opción. Entonces, ¿cuándo empieza a ser un problema? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Lo que pasa es que yo diría que sí, empieza a presentarse como un problema cuando yo empiezo a considerar que puedo llevar otra vida, ¿cierto? O sea, que puedo, mmm, como, ¿cómo digo esto? Sí, atreverme, digamos, a tomar una decisión que va a implicar, que va a tener, digamos, unas implicaciones importantes, y es, por ejemplo, empezar a relacionarme sexoafectivamente con las mujeres, pero eso empieza ya en mi adultez, yo empiezo a contemplar esto la segunda vez que me enamoro, y que ya me enamoro siendo una adulta, porque yo me enamoré muchas veces siendo una niña, pero cuando me enamoro siendo una adulta, estoy, no sé si una casualidad también afortunada, o bueno, no sé, en una relación heterosexual muy problemática para mí, pues. Y entonces creo que son el hecho de que converjan esas circunstancias, ¿cierto? O sea, de que esté en una relación en la que me siento muy mal, y luego aparezca una persona, una mujer, que haga como que venga como a reafirmar, ¿cierto? A reafirmar aquello que, bueno, que siempre supe, pues, pero que como ya estamos yo tenía 22 años, o sea, que eso era como más o menos 2009, ¿cierto? Entonces, yo siento que ya en ese momento, por ejemplo, ya en ese momento yo tenía acceso a internet, en ese momento yo tenía ya un computador en mi casa, entonces empiezo a acceder por ejemplo, a producción audiovisual lésbica. Entonces hay sede. En el mundo nunca se refirió a eso como producción audiovisual, pero una reproducción audiovisual, un todo entendí.
Pues sí, porque digamos que lo digo de esa manera tan específica, porque hasta el momento no había una representación. No, ni la vayas a mencionar porque me bloquean el video, ¿verdad? No había no había una representación de lo lésbico pues en los medios audiovisuales, ¿cierto? Y si Y, la había, seguramente era satanizada o desde el o sea, chiste, si lo una había, burla. sí, eso, y no era de fácil acceso, es decir, para poder acceder a ella, pues, pienso yo, mínimo necesitas, pues, eso, internet. O sea, como que no iba a salir por nuestros canales colombianos. Tampoco no puedo mencionar eso. Ah, bueno, Canal uno Canal A. No había, o sea, ahí no te iban a pues, mentiras, claro que sí, una novela muy extraña que se llamaba Los pecados de Inés Cinejosa, algo así. Por supuesto, tenía que llamar Los Pecados. Los pecados, sí, sí, pero eso fue muy raro, porque eso fue como en los 80. Pero la cuestión es que no, sí, como te digo, no era una, ¿cómo se dice? Un material, pues, al que uno pudiera acceder fácilmente. Sí, obviamente. Ajá, Pues este entonces, tipo de producción audiovisual, obviamente no va a ser fácil o sea, no lo van a pasar por los canales abiertos, exacto. pero como que es, exacto, como que la homosexualidad en Latinoamérica nunca ha estado representada de una manera normal. Claro, claro, eso. Porque por ejemplo, aquí en Colombia se han hecho intentos de poner ahí alguna, sí, alguna que otra parejita y tal, pero sí es como una cuestión, o sea, no deja de generar No, y en esa escándalo, época, pues. además, en los 2000, Sí, sí. Entonces, creo que lo atribuyo a eso, porque también coinciden, como te digo, esa es otra condición que converge ahí con las otras dos que te mencioné, y es el asunto de que yo empiezo a tener acceso a este mundo. Y entonces, ahí, enfrente a un conflicto bastante significativo en mi vida, y era eso, el dilema de, bueno, tomo la decisión y, por ejemplo, confronto en ese momento a mi novio, cosa que en ese momento me incomoda muchísimo utilizar esa palabra, por ejemplo. Entonces lo confronto a él y pues eso implicaría, para mí en ese momento todavía no era una opción confrontar a mi mamá. Eh, pues que como que confrontarlo a él era necesario, ¿cierto? Confrontar a mi mamá en ese momento yo consideraba que no. Y entonces ahí empieza a ser un conflicto en ese momento de mi vida. claro, como siempre el conflicto es, pero viene dado por el entorno, o sea, por lo externo. Yo sé que obviamente, bueno, yo sé, no, realmente porque no lo sé, yo me siento cómodo en el cuerpo que me tocó habitar, y en el género que me tocó habitar, me siento muy cómodo en él. Entonces, obviamente, pues, no me puedo imaginar cómo es no sentirte cómodo eh, deseando otro cuerpo, ¿cierto? Sí. Eh, lo cual me parece increíble, aún así vivir una vida, ¿no? Vivir una vida, eh, sí, creo que vivir una vida ya es como bastante, ¿no? Ya es como bastante Sí. logro. Y bueno, ya todo lo demás que acarrea eso, eh, no me imagino lo complejo. Entonces, en este conflicto y en el performatizar la feminidad que me está diciendo el cuento, ¿qué papel juega la ropa? O no la ropa como las prendas de vestir, sino como la indumentaria. Entiéndase todo. El cabello, las gafas, los accesorios, la forma de usar la ropa también. Sí. A ver, cuando yo tomo la decisión ya de, de que la cuestión de, pues, la relación que tengo con mi sexualidad, con mi género, pues digamos, el asumirme como lesbiana, cuando yo tomo la decisión de hacer eso en el espacio público, digamos, eh, no, eso no implica que yo empiece de una vez a performatizar la masculinidad, sino lo contrario, o sea, eh, digamos que hay una preocupación, hay un deseo muy fuerte por verme atractiva o por ser atractiva para las mujeres, pero
desde la feminidad, lo que entendemos como la feminidad. Entonces, cuando empiezo a conocer bares lésbicos y eso, yo lo que hago es, lo que te digo, como que me siento muy motivada a tratar, sí, de tener como un cierto estilo, entonces un estilo como con cierta rudeza, entonces tengo manillas de cuero, tengo unas boticas, eran como unos tenis, pero pues como te digo, como que no podría decirte con claridad cuál era el estilo que estaba buscando ahí, pero sí sé que lo asociaba con cierta rudeza, pero siendo igual como teniendo estas características, pues como mucha delicadeza, mostraba mis hombros, mi pelo, cuando yo tenía el pelo largo, eh, siempre lo cepillaba, siempre que me lo bañaba lo cepillaba, siempre. Y eso era día por medio. Entonces había mucho esfuerzo ahí, había mucha energía invertida, pero como te digo, cuando me empecé a presentar en estos espacios, igual seguí con mi estilo. O sea, había una coquetería ahí. Sí, por supuesto, claro, o sea, yo estaba, pues eso, como te digo, yo entro ahí a los 23 años más o menos, entonces fueron muchos años reprimiendo un deseo muy fuerte y luego tenía la posibilidad de, pues de tener esa experiencia, una experiencia que para mí estuvo negada, como te digo, por mucho tiempo. Y justamente como en el periodo donde ese deseo aparece con más fuerza, en la adolescencia. Entonces luego a los 23, claro, o sea, yo quería ser No, y sabes que el centro de la fiesta. Ajá. tú sabes que socialmente vinculamos la coquetería con lo femenino normativo, ¿no? Como que un escote y la mujer hace esto para que el hombre la mire y todo el cuento. Pero poco se habla de la coquetería masculina, porque la coquetería, esta galantería, ¿no? Está como Sí. más desde las acciones que te hacen ver como un caballero, o como, por ejemplo, decir piropos, Sí. así no te los pido, Ajá. decir piropos, que si le abrió la puerta, que si sacar la silla, todos nos enseñan eso, Sí. y nos enseñan a hacer así con todas las mujeres en nuestro espacio. No quiero decir que entre hombres, obviamente, ¿no? Así, sin Sí. que eso tengan que atravesar la preferencia sexual, ¿no? Porque obviamente Sí. pues las relaciones entre hombres no van a estar como que yo no... A mí me pasa que alguien, no sé, un hombre me abre la puerta del carro para montarme, me saca la silla y me quedo así como, no, pero si eres tú, pues como que ya es como un chip ahí. Ajá. Entonces me llama mucho la atención que usaras, incluso en tu conflicto interno, Sí. pero Los mismos en contra, recursos. no, exacto, Ajá. dándole la vuelta en un cuerpo femenino. Eso me Sí. parece Sí. maravilloso. Sí, 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 sí. Claro, porque lo, pues ahorita cuando hablo de recursos y ahora que tú me haces pensarlo, porque me estás haciendo pensar varias cosas que no había pensado antes. Eh, eso es, eso es justamente el género, Exacto. ¿cierto? O sea, el género es, digamos que, ¿cómo digo esto? Cuando hablo de recursos me refiero a que ya están puestos ahí, hay un marco, hay un sistema de normas que ya te pone ahí unos recursos, esos recursos además son limitados, ¿cierto? Limitados y delimitados, diferenciados pues justamente en género, ¿cierto? Hay unos recursos para la feminidad, hay unos recursos para la masculinidad. Y es eso de lo que echas mano, ¿cierto? O sea, no, pues ahí muy difícilmente podríamos hablar de autonomía. Entonces, aunque yo tuviera digamos, yo para ponernos dramáticos, ya lo identifico como la primera herida. Para mí la primera herida, pues en mi historia me refiero, es la de haber nacido, haber tenido un cuerpo femenino. Aunque yo tuviera ese conflicto y lo tuviera tan claro, eh, igual, digamos que diría yo que es inevitable incorporar los recursos que esa norma te presenta y que es que es una norma social tan legitimada, ¿cierto? O sea, tan legitimada, tan firme. Entonces, lo que tú estás diciendo, en ese momento los recursos para mí eran los recursos de lo que se entiende socialmente como la feminidad. Pero ahora que tú mencionas eso, pienso en otra cosa que no había pensado y es que en ese momento eh,
las, el, esto va a ser, bueno, medio problemático, pero el tipo de mujer que yo atraía no era el tipo de mujer que a mí me atraía. Entonces, en estos espacios, el tipo de mujer que yo atraía, como te digo, me estás haciendo pensarlo, era una mujer más bien con características masculinas. Sí. Y ese no era el tipo de mujer que yo quería atraer. Bueno, aquí va a dar un salto muy grande. A mí, en el mundo lésbico, me fue más bien mal. Sí, sí, me fue muy difícil. Lanzado. Yo siento que la cuestión de, pues, a ver, la cuestión de haberme introducido en ese mundo ya en la adultez, ya con un montón de neurosis, ¿cierto? Ya Lo hace sonar, ya haberme metido en ese mundo así como que, en ese oscuro mundo. sí, 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 suena así como, oh, qué miedo. No, pero sí, sí es, digamos que sí es No, claro, tiene sus códigos y todo. exacto, sí es un universo con unos códigos muy específicos y eso. Y eso, y justamente el haberlo hecho ya en la adultez hace que no pueda percibirlo pues como con naturalidad, ¿cierto? Y por eso tal vez me refiero a él de esa manera, porque para mí era otro mundo. O sea, Claro. hasta los 23 años Otro yo mundo. solamente conocía el mundo de la heterosexualidad, o sea, Ajá. amigos heterosexuales. Es más, yo creo que ni siquiera, o sea, yo tenía amigos gays, pues que yo asumía, pero que nunca me vinieron a presentar a sus novios o algo así. Ujú. Entonces sí, eso era un mundo muy, muy nuevo para mí. Entonces ahí me fue muy difícil todo. Eh, y bueno, no sé si esto tenga relación, pero la cuestión es que el asunto de empezar como a transformar mi apariencia no se dio o bueno, o no se dio, no, pues digamos que hizo parte, pero no fue tan decisivo, pensaría yo, no fue tan decisivo el asunto como te digo, empezar a habitar el mundo lésbico. Fue más decisiva la universidad. Claro. La universidad y la influencia también de... La universidad es como que vienen y meten una llavecita en una cerradura que uno no sabía que tenía Exacto, y ¡cling! Te abres exacto. a un Sí. mundo de posibilidades. Uf, para mí la universidad fue Para mí la universidad ha sido como un hito en mi historia. Claro. Ha sido un hito Aparte, para... amiga, que, o sea, lo que estudiaste, Ah, exacto, exacto. Entonces ha sido un hito que me ha permitido disfrutar de muchas cosas, pero también me ha abierto heridas nuevas. Me ha abierto heridas nuevas también. Entonces, este asunto de transformar mi apariencia, yo se lo atribuyo sobre todo, no únicamente, pero sobre todo a la universidad. Yo ya venía, digamos, con ciertos estímulos, lo de las series lésbicas y todo eso. Entonces, ahí tengo también un recuerdo muy claro de cuál fue el personaje de mi inspiración, por ejemplo, para el corte de pelo. Pero recuerdo que lo que me dio pues como el empujón que necesitaba fue la universidad, es decir, conocer el universo estético de la universidad. claro, sí. Yo venía de un trabajo, yo era vendedora, trabajaba en un almacén, entonces allá lo mismo, de lesbianas por ninguna parte y una estética muy marcada, entonces las mujeres con su pelo planchado todo el tiempo, cosa que yo hacía también, yo lo que hacía era cepillármelo, pero la misma cosa. Cuando llego a la universidad, me encuentro con esa diversidad, que luego uno se da cuenta que no es tan diversa, pues, pero en el momento se percibe así, es decir, como digo, una estética muy diferente a la que yo conocía en mi trabajo. Entonces, por ejemplo, el asunto del cabello. Ah, bueno, creo que importante. Yo porque Ajá. conozco parte de tu historia, pero tú estás en la universidad siendo una mujer adulta. Ah, sí, yo entro a la No es universidad como mucha gente asocia a la universidad, que es que uno es en la juventud, adolescente. en la adolescencia. No, yo entro a la universidad de 28 años. Por eso, lo cual, porque ya, uno es edad. O sea, para mí uno no es gente todavía a los 20 años. Y uno todavía está como lo que te enseñaron en tu casa y lo que aprendiste en Sí. la vida, eso es. Y la universidad como que, si tú te permites, si tú abres tu mente, te permite, no estoy diciendo aquí tampoco que la universidad corrompe a la gente, ni le cambia completamente la forma de ser a la gente, Pero sí está la pero sí te posibilidad. muestra otras posibilidades, ¿no? De Sí, todo, y no estamos hablando solamente de género, la presencia sexual, sino de todo, sí.
de pensarte diferente, ¿no? Entonces, claro, Sí, cuando ya tienes una edad que estás más cerca de los 30, pues me imagino que se siente diferente cuando claro. estás teniendo 18. Claro, y yo entro a la universidad teniendo un trabajo, Exacto. ¿cierto? Yo entro a la universidad también, bueno, una de las cosas, eso que estás diciendo, el hecho de que yo tuviera un trabajo, y para mí, cuando yo entro a la universidad, la vida que yo llevaba, teniendo una vida linda, teniendo unos padres, una familia maravillosa, que lo único que hacía era quererme, o sea, así literalmente era lo único que hacían mis papás. Qué bonito. Teniendo una vida muy linda, para mí la vida se me estaba perdiendo el sentido, pues, o sea, como que lo que hacía era trabajar, e ir a mi casa para comer y volver a trabajar al otro día, un trabajo que odiaba. Entonces, lo que yo siento que lo que eso, el hecho de que la entrada a la universidad se diera en mi adultez y se diera en esas circunstancias, odiando, digamos, gran parte de mi vida en ese momento, es que o sea, me enamoré de la universidad, de todo, o sea, del espacio, de los profesores, que además eran profesores de 23 años. Entonces yo llegué, Era, más, cuando yo llegué, era mayor la loca. había un niño con una camisilla, ay, perdón, había un niño con una camisilla ahí en la entrada del salón, y yo, esos niños tan chiquitos. Yo en la universidad no era el profe. Entonces, como que todo ese universo lo idealicé muchísimo, o sea, a mí todo el mundo me parecía brillante, maravilloso, pues porque además eran niños como con un capital cultural, con un buen capital cultural, entonces niños muy lectores y eso. Entonces yo idealicé muchísimo la universidad ahí, cosa que tampoco es... Para las personas afuera, la Universidad de Antioquia es como, creo que la palabra que se viene Ajá. es muy idealista. Sí, también eso, también hay que tener en cuenta qué clase de universidad era, Sí, claro. una universidad pública, pero no cualquiera. O sea, la Universidad de Antioquia tiene unas dinámicas muy, 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 muy particulares. Entonces, yo idealicé muchísimo la universidad, pero bueno, creo que nos desviamos un poco del asunto Sí, como la incidencia que tuvo respecto a tu a mi imagen. imagen, sí. Y entonces, como te cuento, no sé, yo creo que yo llevaba 2 semestres en la universidad cuando decidí, eso fue un proceso de unos meses. Durante unos meses empecé a contemplarlo, ay, si me cortara el pelo, pero también era un paso muy difícil de dar. Ujú. Y entonces empezaba como a tantear el terreno, como decimos acá, mencionándoselo a mi mamá, pero mencionándolo a mi mamá como en medio en chiste, como para mi mamá era una tragedia, era una tragedia. Y Es simbólico lo de cortar, ¿no? sí, sí, tienes toda la razón. Y la decisión la tomo, yo no sé si este dato es importante, pero quiero mencionarlo. Yo estaba con mi primera pareja mujer con la que conviví, ya en ese momento nos habíamos separado, pero ella venía a visitarme y ella estaba pasando el fin de semana acá y yo empecé a contarle sobre mi idea y yo no sé no sé qué conversación tuvimos, el hecho es que ese día que ella se iba, yo tomé la decisión, bueno, sí me voy a cortar el pelo. Y entonces, lo del corte de pelo, de nuevo no, es otro momento muy, muy significativo en mi vida. Y ahí empieza un proceso, yo diría que uno de los procesos más complejos sí, más complejos de mi vida, y es el asunto de, ya no solamente, es decir, ya había dado el paso de yo puedo relacionarme con quien yo quiera, ¿cierto? O sea, yo quiero relacionarme sexoafectivamente con las mujeres, lo puedo hacer, entonces eso lo vivo a los 23 años, y ahorita a los 29, 30, yo tenía 30 cuando me corté el pelo, entonces empiezo a dar el siguiente paso y es, yo puedo presentarme públicamente como yo quiera. Eh, Eso suena, bueno, no sé si suena como tonto ahora, pues, como que una persona diría, pues sí, o sea, como que obvio que, pero no, la cuestión es que uno tiene que asumir ahí unos costos, ¿cierto? Tiene que asumir eso, diría yo que cuando hablo de costos me refiero a lo que tienes que enfrentar socialmente. Por ejemplo, cuando yo me corté el pelo, recibí unos comentarios terribles en mi trabajo. En la universidad todos eran positivos. En la universidad mis compañeritos, ay, te quedó súper linda y tal. En el trabajo recuerdo un comentario de mi jefe inmediata, pues que era el administrador del almacén, terrible.
Y entonces ese tipo de cosas son las que uno tiene que, a eso me refiero con costos. Y ya desde el momento en el que me corto el pelo, empieza esta transformación, es decir, empiezo yo muy lentamente a atreverme a performatizar la masculinidad, que era lo que yo quería, que era lo que yo quise, pues fue lo que yo quise desde muy pequeña, pero ese proceso es muy largo. O sea, como que con el pelo corto, pero vistiéndome todavía, pues sí, de manera muy, lo que entendemos como muy femenina y tal. Para llegar a esto, te digo, pasaron 10 años para llegar a esto que siento en este momento, que sí es como, pues como que sí, sí se acerca mucho a la forma en la que decido presentarme socialmente. Esto que he logrado hasta ahora, siento que se acerca mucho. No, Ujú. y me gusta que lo digas porque estamos viviendo una época que yo le digo la guerra del pensamiento, ¿no? Porque, pero la guerra del pensamiento, no el pensamiento como de que o sea, estamos pensando demasiado, no, sino es que casi que pensar, eh, o el pensamiento crítico, casi que en extinción, porque muchas cosas te dicen ya cómo pensar, ¿no? Todo tiene etiqueta, todo se Sí, cataloga, todo se define ya. Entonces, claro, la identidad, que es una cosa con la que vamos a lidiar hasta el día que ya no estemos aquí, sí, se simplifica como que eres. No sé sí, qué, defínete rápido, ¿sabes? sí. Como que, y no hay que ser una persona eh, demasiado acontecida, Ajá, ¿sabes? Como que todos los seres humanos estamos lidiando con nuestra identidad sí, todos los días, poniéndola afuera, poniéndola adentro. La identidad es el tema, ¿sabes? Construir nuestra identidad es una cosa de todos los días, porque sí. la vida nos pasa. eh, entonces, que tú me digas, no, fue un proceso lento, a mí me parece como, primero que bien que haya sido un proceso lento, porque eso es como que cuando tienes hambre y entonces comes por comer, solo por llevarte a la barriga, es como que tener esa sensación, pero come cuando comes con gusto, te saboreas cada Cuando te bocado. preparas una buena comida. Exactamente, Es- entonces como que te la disfrutas, ¿sabes? Ajá, Eso, yo creo que eh, en mi historia personal la migración ha tenido mucho de eso, los duelos, yo perdí a mi hermana cuando ya tenía 17 años, era una persona muy importante para mí y eso me transformó por completo porque te descubres también desde lo que ya no tienes, de quién eras con esa persona. Entonces, son como muchas cosas que obviamente el cuerpo es lo que vestimos y lo que nos hace ver como nosotros, sí, pero no es todo lo que nos define. ajá. Muchas otras cosas nos definen. Entonces me gusta que me digas eso. Y gracias de nuevo por compartir parte de tu historia. Tenemos que ir cerrando por tiempo. Dale. No quiero que terminemos la entrevista sin preguntarte, entonces, en el hoy, cómo es tu relación con tu feminidad, con lo femenino. Con lo, sí, eso, con lo que se ha Porque, a ver, definido socialmente como lo femenino. sí y no. Porque todos tenemos de las dos cosas, de las dos energías, ¿cierto? De las dos formas. Eh, entendiendo que si lo femenino con esta parte de crear y tal, y lo masculino como más como lo de marcar los límites o de la practicidad también, ¿no? Em, ¿Cómo te relacionas hoy entonces con, o cuál es tu visión de lo femenino para ti? Ahora lo valoro muchísimo. Lo que pasa es que no quiero responder la pregunta sin problematizar la cuestión. Y es, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Eh, yo quiero dejar claro que el hecho de que consideremos esto que voy a mencionar como lo femenino y que, por ejemplo, mira, tú me preguntas por eso y ni siquiera tienes que aclararme a qué te estás refiriendo, sino que yo ya sé, ¿cierto? Entonces, es decir, se trata, digamos, de una codificación, de una normatividad que está tan naturalizada que eso, que ya sabemos,
no tenemos que definirlo, no tenemos que definir lo femenino ni definir lo masculino. Es algo que con la palabra, ¿cierto? Ya todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero siento en este momento de mi vida que esa es una cuestión, sí, que tenemos que estar problematizando todo el tiempo, constantemente, diría yo que en toda conversación. Porque ahorita cuando tú mencionabas acerca o hacías tu lectura de mi proceso lento y lo valorabas positivamente, me parecía muy bello y digamos que estoy de acuerdo contigo en esa lectura que haces, pero ese proceso lento puede ser un proceso de mucho sufrimiento. Por supuesto, claro. O sea, yo tuve una familia, una madre que siempre me apoyó, que le costó mucho. Me hacía saber que le costaba, Claro. pero me daba su apoyo. Entonces, esos procesos lentos pueden ser de mucho sufrimiento, muchísimo. Entonces, y son procesos, o es ese sufrimiento en el que yo sustento, digamos, esta necesidad de la que hablo de problematizar esa cuestión. Es decir, el hecho de que un niño que prefiera una muñeca a un carro, que eso se pueda convertir en un conflicto terrible en su vida. Y lo más duro es que no es un conflicto en el espacio público, se puede convertir en un conflicto terrible para toda su vida en el espacio privado. ¿Cierto? O sea, puede condicionar completamente la relación con su padre, la relación con su madre, la relación con sus hermanos, la relación consigo mismo. Entonces, por eso quiero pues dejar claro esto, que es algo que considero que se tiene que problematizar, pero digamos que aquello que socialmente se asocia con lo femenino, que en este momento tengo una cuestión muy específica y muy presente todo el tiempo en mi cabeza, y es el asunto del cuidado. Que esto es algo que ahora que yo pues dedico tiempo a reflexionar sobre estas cuestiones, pues sí, me doy cuenta que el asunto del cuidado es algo que se le ha atribuido, es una de las características, digamos, que con más fuerza y que con más firmeza se le atribuye a la feminidad y que más, o sea, y que mejor se ha incorporado. Es decir, si en algo se expresa, sí, claro, por eso digo, por eso hice la salvedad pues inicial, y es, no es que yo esté aprobando esto, celebrándolo, no, pero es así como se presenta. Entonces, si hay algo que marca la diferencia entre el comportamiento de hombres y el comportamiento de lo que entendemos pues en este momento como mujeres y hombres, es la relación con el cuidado. Son las mujeres las que cuidan, son las mujeres efectivamente las que crían, son las mujeres las que cuidan al enfermo, son las mujeres las que cuidan al anciano, y eso de nuevo está completamente naturalizado. O sea, los hombres de la familia eh, dan por hecho que ellos no son los que se van a encargar de su madre en su vejez, ¿cierto? No, eso está claro que son las mujeres las que se van a encargar de eso. Y entonces, eso es algo que en este momento valoro muchísimo. Yo en ese momento valoro muchísimo todo aquello que todo aquello que se ha atribuido socialmente a la feminidad. O sea, me parecen las cuestiones fundamentales de la vida. Lo que pasa es que, te digo, me parece un problema que se atribuya a la feminidad, que se atribuya a los cuerpos que entendemos como cuerpos de mujer. Cuando digo que son unas cuestiones fundamentales en la vida, es algo que son cuestiones de las que tendría que responsabilizarse y tendrían que ser unos temas permanentes en la sociedad. Por ejemplo, el hablar del cuidado, que es un tema que ahora sí está también abriéndose espacio, digamos, en la cuestión de políticas públicas, ¿cierto? El cuidado se está abriendo espacio en otros escenarios, además del privado. Y eso es algo que celebro mucho. Pero entonces, cuando hablas acerca de mi relación con mi feminidad, entonces pienso en eso, en las relaciones que tengo, por ejemplo, ahora con mis amigas, o no con mis amigos, porque tengo buenos, pues, 3, 4 amigos muy importantes, y esas relaciones se dan, siento yo que las hemos construido a partir de esas, de esos valores que se piensan como femeninos, y es el cuidado, es
es expresar el afecto sin problema, ¿cierto? Es el comunicarse, el hablar mucho de los sentimientos, de las emociones. Es así como he construido mis relaciones. Entonces, hay una, como que, no sé cómo mencionar eso, como un contraste, como un cierto dilema, si es como un cierto dilema, y es que en mis relaciones las construyo, como te digo, con estos, digamos, con estos valores que mencioné, que se atribuyen a lo femenino. Pero en mi apariencia, quiero es remarcar la masculinidad. Y cuando te digo eso, me refiero a no solamente refiriéndome a la ropa, que también me parece problemático, porque por ejemplo en este momento para mí, ponerme algo que se asocie de alguna manera a la feminidad, una blusa de tiritas, o sea, impensable. Me sentiría, o sea, no sería capaz de ponérmela porque sé que me sentiría absolutamente ridícula. Y eso no es algo que yo celebre, pues es algo que me parece problemático también, el estarme cerrando también, digamos, pues de esta forma. Entonces ese es, digamos que la voy a resumir de esta forma, y es emocional o no, emocionalmente no, relacionalmente. O sea, mis relaciones quiero llevarlas y en este momento me he hecho pues como un propósito consciente de construirlas, es a partir de aquellos valores que mencioné que asociamos con lo femenino. Pero cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de mi identidad, que quería problematizar más esa idea, me parece muy problemática, pero bueno, ya se nos agotó el tiempo. Cuando se trata de mi identidad, cuando se trata de cómo quiero presentarme socialmente, si hay un deseo muy fuerte por seguir, digamos, reproduciendo y reforzando aquello que se ha entendido como la masculinidad. Cierta rudeza, cierta neutralidad, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que sí, como la relación medio conflictiva que tengo ahora con la cuestión de lo femenino y lo masculino. Maravilloso, y me encanta ese para cerrar porque yo creo que todos pasamos por eso, eh, y es algo de lo que me gustaría ahondar más con siguientes invitados, pero es que las cosas cambian, es incomodante, incomodándonos, Ujú. incomodando a los demás. Obviamente el contexto y las circunstancias hacen que unos nos incomodemos más que otros, ¿no? O que ciertas cosas nos incomoden más a otros, Sí, quienes estamos ajá. como en la periferia de lo normativo, de lo aceptado. eh, Siento que los hombres tenemos que incomodarnos muchísimo más también. No quiere decir que las mujeres son como que sabias o sea, sí siento que son sabias por naturaleza, pero como que tienen todo resuelto, ¿no? Ajá. Eh, pero, pero sí siento que tenemos que incomodarnos más los varones, Sí. porque la masculinidad está como Sí, muy, sí es más urgente. cierto, está como que no, ya todo está resuelto ahí, y es como que no. Más bien, hay un montón de problemas a partir de que no todo Sí, está resuelto. sí, no, definitivamente. Y, pues, y el hecho de que uno de los problemas con la masculinidad sea el que generen muertes de Ah, todo bueno. tipo, o sea, porque no solamente, por ejemplo, una de las cuestiones por las que es muy importante pensar la masculinidad, pues es por hechos como el feminicidio, Ujú. ¿cierto? Es decir, que son muertes, que el feminicidio tiene una característica muy impactante y es que es la muerte, Por provocada dentro del hogar, o sea, dentro del espacio que se supondría seguro, ¿cierto? Por una persona que dice, con la que tienes una relación afectiva. Esa es una característica del feminicidio, que es una cosa terrible, pues, pero no solamente hablamos del feminicidio, sino que hablamos de que lo que estamos viviendo, las tragedias que estamos viviendo, como el genocidio, las cosas, cuestiones tan difíciles de asimilar como lo de los archivos Epstein, tienen que ver con la masculinidad. Entonces, no, claro, la masculinidad es ahorita el tema del que hay que ocuparse. No, total, y aparte que dijiste una cosa súper importante, y es que el tema de atribuir el cuidado a lo femenino, y efectivamente el cuidado masculino es visto como, o sea, un favor, o es visto como un milagro, o es visto como un unicornio, ¿no? Los hombres que podemos cuidar, que nos nace cuidar, y sobre todo cuidarnos.
un hombre que se cuida a sí mismo, es decir, un hombre que atienda sus emociones, que se preocupe por lo que siente, que verbalice lo que siente con las personas, pues al mínimo su círculo cercano, con las personas que le importan, hacerle saber a los demás que nos importan, ¿no? Eso es, eso parece fácil, pero, o sea, no por nada la mayor tasa de suicidios es de hombres, ¿cierto? Ajá, sí. Y son los hombres, lo que tú dices, eh, quienes provocamos, eh, eh, quienes desvivimos Ujú. a otras personas, ¿cierto? Eso es como muy fuerte eso. Eso, pero es importante, pues en ese, cuando se toca este tema me parece importante que cuando uno habla de la masculinidad, que se expresa principalmente en cuerpos de hombres, ¿cierto? En cuerpos con pene, no, uno se refiere es a una forma en la que está organizada el mundo, ¿cierto? Unos marcos de valores. Entonces, no se trata de presentar esta cuestión como es que ustedes los hombres. No, Claro. se trata de que estamos hablando de, de que tenemos unas sociedades, estamos dentro de unas sociedades, hacemos parte de unas sociedades que están organizadas de tal forma que a las mujeres eh, o aquello, eso que se ha construido socialmente como una mujer, las lleva a comportarse de tales maneras que, por ejemplo, terminan haciéndose mucho daño a sí mismas, ¿cierto? Por encajar con estas demandas, con estas normas, y a los hombres los lleva a comportarse de tales maneras, pues en su mayoría, o sea, ¿cierto? Nunca hablamos de absolutos, sino de que en su gran mayoría son los hombres los que encarnan, en los que se encarna la guerra, en los que se encarna la violencia, pero no siempre es así, ¿cierto? No siempre es así. Pueden existir mujeres en las que también se encarna eso, pero en cifras sabemos que en su gran mayoría se da de esta forma. Entonces, el problema no son los hombres. No es no tener El masculinidad. problema es tener una sociedad que tenga, que defina la masculinidad de ciertas formas y que defina la feminidad de ciertas formas y que le exija ciertos cuerpos que deben encarnar Claro, esos valores. claro, claro. Y no, y ahora es para cerrar de verdad. Aunque siento que podría quedarme aquí hablando por horas contigo. Me gusta, no sé qué te debe parecer esto que voy a decir, pero me gusta que personas como tú, que sé que tienen que pagar un costo muy alto, que es la incomodidad consigo mismas, consigo mismo, consigo mismas, Sí. pero a lo mejor tú no lo ves, pero siendo tú, invitas al otro a pensar cómo son ellos mismos. Ajá. Porque yo te veo y sí entiendo tu masculinidad. Y sé que tu cuerpo es de mujer, pero entiendo tu masculinidad. Y no necesariamente tengo que casar una cosa con la otra. Y yo digo, yo también quiero verme y que me entiendan. O sea, yo también quiero verme y ser yo, porque eso es lo que hace, eso es lo que hace esto que habitamos, esta masa. Es Sí. como, no solamente nos da un lugar en el mundo, porque estamos aquí existiendo, ocupando un espacio, sino dice, aquí estoy, ¿sabes? Como que nos presenta y ya el otro verá si quiere o no quiere acercarse, conocernos más, qué sé yo. Obviamente hay un tema también de cómo somos, ¿no? Pero, o sea, cómo somos en lo relacional. Pero me gusta que hoy se hable tanto de estas cosas que incomodan, porque al incomodarnos podemos trascender también. Ujú. eh, y hay gente que no está dispuesta, porque a lo mejor eso les genera mucha incomodidad, tendrán su propia historia y no se quieren incomodar, ¿cierto? Pero me gusta ver a la gente que se presenta como quiere presentarse y que uno lo entienda o por lo menos yo soy así, yo digo, wow, o sea, qué genial que esta persona no ha dicho nada y al mismo tiempo lo ha dicho todo. O sea, Ujú. esa construcción de la imagen me parece una persona que se conoce mucho así. Y la verdad que, o sea, te dejo ese comentario ahí. Gracias. Te agradezco otra vez por haberte abierto tanto para una persona muy privada. Ojalá que no me arrepienta cuando se... No, 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 para nada. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por mirar la entrevista hasta el final. Si llegaste hasta el final, ya entiendes que aquí no estamos hablando de moda, aquí no estamos hablando de banalizar la ropa, sino
ir un poquito más allá, porque todos y cada uno de nosotros tiene un estilo y tiene una historia que contar a través de cómo nos vestimos. Muchísimas gracias a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Personas del Espacio. Recuerda que en el canal de YouTube hay muchas más historias de vida, hay entrevistas con diseñadores colombianos súper talentosos. Y bueno, semana a semana por acá habrá una conversación nueva. Recuerda que me ayudas un montón dándole like, suscribiéndote al canal de YouTube. Y Juliana, de nuevo, gracias. Con gusto, lo hice con gusto. Me encanta. Ujú. Bueno, mi nombre es Julio Suárez y esto fue El Festiz.